Hola, muchas gracias por estar aquí hoy. Estoy contenta porque, me di unas semanitas como de descanso y bueno, ya volvemos otra vez a compartir con todos ustedes en esta nueva oportunidad, otro nuevo episodio. Y en esta oportunidad, pues me gustaría compartir con todos ustedes este concepto de nacer de nuevo, ¿no? ¿Será que es posible nacer de nuevo? ¿Será que sí podemos hacerlo? En este momento en el mundo, si ven las noticias, si ven todo lo que está pasando, no solamente eso, pero todo, a nivel de todo, hay mucha tristeza, hay mucho dolor a nivel mundial, mucha tristeza, hay mucha amargura, hay mucha maldad. Y aparte de eso, pues cada uno de nosotros traemos nuestros traumas, nuestras cosas, ¿verdad? Del pasado que traemos desde niños, que quizás en algún momento podemos nosotros pensar, ¿cómo sería si yo pudiese empezar de nuevo? ¿Cómo sería si yo pudiese realmente hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo otra vez? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Será que es posible nacer de nuevo? O que se borre todo lo que he tenido que pasar en mi vida, ¿no? O que de repente, porque llevo un pasado que es de repente muy duro, muy oscuro, o llevo conmigo cosas que he hecho, ¿verdad? Que de repente han dañado a los demás, han herido a los demás, y eso pues no es lo que quiero en mi vida. Cosas que de repente hemos hecho y nos queremos arrepentir y nos hemos arrepentido. Sin embargo, nos sentimos como que sí, yo me arrepentí y todo, pero todavía siento ese dolor, todavía siento que yo podía haber hecho diferente, todavía, o sea, me encantaría realmente empezar de nuevo. Y bueno, les tengo una buena noticia y es que sí se puede empezar de nuevo, sí se puede. Todas las personas, toditos, tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. Qué bello es esto, qué bello es que, imagínense que independientemente de toda la vida que tú hayas llevado, de tu pasado, de lo que hayas vivido, de tus traumas, de tus dolores, de las desilusiones, de todas esas veces que has caído, todas esas veces que has fallado, no solamente fallado a ti mismo o a ti misma, pero fallado a los demás, todas esas veces que de repente has hecho cosas que te han dolido, que todavía las sigues cargando, a pesar de que de repente, bien sea pediste perdón o te perdonaste a ti misma o a ti mismo, pero sin embargo está ahí todavía, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos y yo creo que por eso es que, bueno, ya lo he mencionado en otros episodios, que estamos como en una búsqueda de alcanzar la plenitud, de alcanzar algo que realmente nos satisfaga, ¿no? Y justamente yo creo que pues estamos buscando eso porque pues a pesar de que de repente tú quieres hacer bien ahora, ¿no? O sea, de repente tú tienes un pasado y ya tú no quieres volver al pasado, pero tú estás intentando hacer las cosas bien en tu vida ahora, tú estás intentando por todos los medios tratar y hacer las cosas mejor. A lo mejor sí vas a conseguir herramientas y vas a conseguir cosas para poder salir de ahí, ¿verdad? O para poder empezar a cambiar y hacer cosas diferentes. Y sí, puede ser de que en algún momento te sientas bien y todo eso, pero no se trata de realmente hacerlo en nuestras fuerzas, porque no tiene nada que ver con nuestras fuerzas. Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, eventualmente pueden venir otras cosas, ¿verdad? Que todavía están ahí. Y entonces es como que, yo no sé si en algún momento lo han sentido o han escuchado de personas que dicen, es como que el pasado está ahí todavía, es como que es una sombra que no me deja. A pesar de yo intentar, de repente, bueno, ya he sanado heridas, he sanado traumas, pero yo siento todavía como que el pasado está ahí, ¿no? Que no me deja, que es como una sombra. Entonces, aquí es donde yo digo que no tiene que ver con nuestras fuerzas ni con todo el esfuerzo que nosotros podamos poner para cambiar, sino tiene que ver con algo mayor, con algo mayor. Entonces, qué bonito, como lo mencioné al principio, qué bonito sería que todos podamos volver otra vez a tener ese chance de tener una hoja en blanco y empezar de cero. Qué bonito es que
nosotros, imagínense, cuando uno llega a los, bueno, a los 40, 41 por ahí, ¿no? Que ya empieza con esas preguntas existenciales, ¿no? De, ay, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y todo eso. Uno empieza con ese tipo de preguntas. Imagínense llegar hasta ese momento, ¿verdad? Cuando ahí te das cuenta de muchos errores que has cometido, mucho tiempo que has perdido. A lo mejor te gustaría volver al pasado, volver atrás y de repente compartir más con tus hijos, de repente hacer cosas diferentes, ¿verdad? Para tener ahora una vida diferente, lo que sea. Y tú te consigues con que ya has vivido unos 45 años y de repente alguien te da la oportunidad y te dice, no te preocupes, no te preocupes porque aquí yo te doy una hoja en blanco para que tú empieces otra vez. Y tú dices, wow, qué maravilloso, porque ahora, o sea, ya yo tengo, tú tienes unos 45, 50 años y tú dices, wow, ya yo he pasado tanto en mi vida, he aprendido de tantas cosas que ahora ya yo sé cómo, o sea, más o menos cómo manejar mi vida y cómo no cometer los mismos errores, ¿no? Y tú lo haces pues en esa hoja en blanco. Pero ¿quién nos puede dar esa hoja en blanco? Nada más que Jesús. O sea, Jesús habla de esto justamente, del nacer de nuevo. Y yo me acuerdo cuando yo era cristiana hace muchos años atrás, bueno, si ahora es que están empezando a escuchar aquí el podcast por primera vez, pues los invito a ver las notas del episodio donde voy a poner mi testimonio. Pero cuando yo era cristiana, ¿verdad? Al principio, cuando yo me hice cristiana, yo me acuerdo que yo escuchaba de esto, yo escuchaba de nacer de nuevo, ¿no? Que la persona que llegara a Jesús, o sea, que tú, en la Biblia habla de que tú dices, que tú reconoces, si tú reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, pues Él, o sea, y crees que Él vino hasta que Dios lo mandó a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por el pecado que se cometió, por la desobediencia que ocurrió desde el inicio. Si nosotros creemos que Dios envió a su Hijo y que aparte de eso su Hijo murió por nuestros pecados y que aparte de eso su Hijo resucitó al tercer día, que si nosotros lo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, si lo decimos, ¿no? En una oración, si nosotros lo decimos en una oración y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces ya vamos a estar salvos, ya todo está listo, ¿no? Y así fue como me enseñaron. Y aquí yo comparto todo esto, es porque para que realmente nos demos cuenta y abramos un poquito los ojos de qué es lo que realmente conocemos de Dios, si realmente lo conocemos o conocemos en la religión. Porque cuando yo supe de esto, yo decía, bueno, yo eso es lo que tengo que hacer y yo lo hice, yo hice mi oración. Y no solamente eso, sino cuando yo hablaba con las personas de Dios y de Jesús, yo les decía lo mismo, haz la oración y ya después que hagas la oración ya estás salvo y ya. Entonces, y así pasó. Y no estoy queriendo decir de que no, o sea, que uno no tiene que abrir la boca como tal y reconocer de que Jesús vino y que tú lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es importante hablar, la palabra es importante, entonces es importante, ¿verdad? Decirlo, pero no es decirlo por decirlo, primero que nada. Y segundo, no es solamente uno venir y hablar, sino es un cambio. Por eso es que yo me extrañaba cuando yo veía muchos tipos de cristianos, ¿verdad? Yo veía unos que de repente iban a la iglesia y todo, y no, o sea, y estaban en constante lucha con cosas que tenían, con cosas que ellos querían cambiar, que querían ser diferentes, pero no podían. No podían cambiar eso y no sabían por qué. Y era una constante lucha, una constante lucha. Era como que venían los domingos a la iglesia y todo eso y se sentían súper bien, se sentían llenos, pero durante la semana hacían cosas que no querían hacer. O sea, era muy difícil para ellos. Y habían otras personas que incluso no conocían, o sea, que yo veía que ni siquiera como tal estaban en mi iglesia, por ejemplo. Pero yo veía a estas personas que de repente habían llegado a Jesús de una manera increíble, o sea, increíble, habían llegado a Él porque de repente eran personas drogadictas, de repente eran personas alcohólicas que habían llegado al alcoholismo y habían llegado a tocar fondo, o sea,
y yo decía, y uno veía cómo esa gente era totalmente diferente. O sea, era como, ellos no tenían que, ellos no tenían que hablar mucho para uno darse cuenta realmente las bellas personas que estaban siendo. O sea, no solamente eso, sino que se veía como que era fluido, no tenían que hacer mucho ni nada, sino que, o sea, se veía pues que es como que, o sea, algo diferente eran ellos. Entonces, yo siempre vi eso y yo estaba así como, o sea, wow, qué increíble. Y ahora que, bueno, después de que me pasa eso, después de ser cristiana, después de ser atea, ¿verdad? Por tantos años, es verdad que salí del cristianismo, me hice atea. em, y lo que me pasó en mi vida, que fue como toqué fondo, me di cuenta que lamentablemente a veces tenemos es que tocar fondo, pero muy, muy, muy profundo. O sea, llegar a un punto en donde tú te sientes sin salida para rendirte y para decirle a Dios y a Jesús, aquí estoy y aquí estoy. Y es totalmente diferente hacer, o sea, totalmente diferente decirle a Jesús en ese momento, aquí estoy rendida a ti, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, yo te acepto, yo acepto que viniste a este mundo a morir por mí. Es muy diferente hacerlo desde en ese momento, cuando tú estás rendido, a hacerlo en cualquier momento de tu vida o cuando alguien te dice, tú tienes que hacer la oración y ya. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Y yo no pude entender esto de nacer de nuevo, sino hasta ahora, que fue que me pasó en mi vida, que fue un cambio tan radical. Yo no estaba buscando otra vez. O sea, yo, bueno, inconscientemente a lo mejor sí, yo estaba buscando a Dios, estaba buscando, porque estaba buscando respuestas a las cosas que estaba viendo en el mundo y no conseguía y tenía miedo. Cuando yo llego a Dios, yo no tenía ni idea. De hecho, o sea, estaba resistiéndome porque yo decía, no, es que esto no es. Pero cuando yo llego a Él y me rindo, o sea, fue totalmente diferente. Y ahí fue donde pasó el tiempo y me di cuenta de que, ok, ya no me importa esto, ya no me importa lo otro, ya no me importa lo otro, pero no tiene nada que ver con religión, que yo sé que hay muchas personas que de repente escuchan Dios y escuchan Jesús y, ay, no quiero saber nada de esto, no, por favor, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ver a cristianos, yo no quiero ver a esto. Y yo lo entiendo porque la religión ha sido tan dañina, tan mala, de verdad, ha sido terrible, terrible, terrible. O sea, yo me salí de la iglesia y terminé siendo atea precisamente por la religión, por esa estructura como tal, la iglesia, todo eso. Por eso me salí de la iglesia, por eso, y porque no, nunca nací de nuevo tampoco. Entonces, cuando no hay ese nacer de nuevo, es difícil y vamos a estar en una constante lucha porque no hemos separado una cosa de la otra. Porque una cosa es la parte física, lo que vemos, o sea, todo, ¿verdad? Lo que tocamos, todo este mundo, todo este sistema, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Esta es nuestra parte física. Todos venimos aquí de manera física, pero está la otra parte que es la parte espiritual. La parte espiritual. Entonces, una cosa no puede pegarse con la otra. Nosotros no podemos tratar de vivir una vida espiritual todavía de alguna manera pegados a toda esa parte física y a todo lo que es el mundo y el sistema y todo eso. No podemos. Pero para que eso pase, no tenemos ni siquiera que hacer nada más que entregarnos y rendirnos de corazón. Entonces, wow, cuando uno puede entender esto, es totalmente diferente porque ahí es donde tú te das cuenta que ya no eres tú, sino ya es sencillamente pues el Espíritu de Dios dentro de ti que te está guiando, porque tú decidiste abrirle la puerta, porque tú decidiste abrir tu corazón, pero de entregada totalmente. Por eso es que ahora entiendo, ¿verdad? Muchas personas, wow, que han tenido pasados increíbles, pasados dolorosos, pasados horribles, que han hecho maldad horrible, que se sienten mal, drogaditos, horribles y que han tocado fondo y ahí es donde
Jesús los agarró porque ellos se arrepintieron y están así todos pequeñitos y Jesús le dice, aquí estoy yo y yo voy a estar ahora dentro de ti, tú no tienes que tener miedo, yo soy el que voy a hacer el cambio, no tú, yo soy el que voy a hacer el cambio. Y ahí es donde está la diferencia, que nosotros pensamos que el cambio lo hacemos nosotros nosotros de manera física queremos hacer cambios y queremos buscar y todo eso, pero de alguna manera no pasan esos cambios reales, no sentimos que hay algo, o sea, no sentimos de verdad completamente llenos. Entonces es cuando Jesús, a través del Espíritu Santo, lo hace en nosotros y ahí es donde o sea, donde se ven las maravillas, donde es maravilloso, donde ya no eres tú. Qué bonito, yo creo que en algún momento lo mencioné o se lo comentaba a mi amiga, que qué hermoso es tú poder caminar por la vida libre y tranquilo sin tener que preocuparte por todo ese montón de cosas que si esto, que si lo otro, que si las finanzas, que yo tengo que yo tengo que alcanzar metas, que yo tengo que ser una persona así, yo tengo que ser el ejemplo para mis hijos, yo tengo que. Nos han acostumbrado a que somos nosotros los que tenemos que primero nos cuesta rendirnos, ¿verdad? Nos cuesta. Pero segundo, aparte de eso, pues nos hace pensar de que es en nosotros, en nuestra fuerza. Por eso es que terminamos drenados y agotados. Por eso es que venimos a esta vida y nosotros pensamos que todo es nuestra fuerza y dándole y resulta ser de que ya se acabó todo, ya estás en tu último día y te das cuenta, wow, me gustaría retroceder el tiempo para realmente disfrutar la vida y disfrutar el tiempo realmente con las personas que amaba en vez de estar tan metido en el trabajo, en vez de estar tan metido en hacer mis metas y todo eso y dejarle tanto dinero a mis hijos o lo que sea, cuando realmente lo que era importante no lo hiciste y lo que tenías que dejar, que no es dinero, sino es valores, principios, cosas que tú les puedes dejar a tus hijos que con los que ellos tengan herramientas para salir adelante en el futuro, porque el dinero es lo de menos, el dinero se puede obtener y ahora, ya con tantas cosas que hay, o sea, ni siquiera ir a la universidad, ya eso ya es viejo, ya ahorita cualquier persona hace dinero de cualquier forma, o sea que eso es lo de menos, ahora ya es qué le estamos dejando nosotros a nuestros descendientes, las personas que vienen detrás de nosotros, ¿qué le estamos dejando para que ellos tengan como herramientas en el futuro y cuando nosotros no estemos, ellos puedan salir adelante y puedan hacer lo mismo con las siguientes generaciones? Y eso justamente es lo que habla la Biblia, de cómo es importante de generación en generación transmitir eso, transmitir realmente lo valioso, porque lo demás es físico. Entonces, una cosa es lo físico, otra cosa es lo espiritual. Entonces, el nacer de nuevo es espiritual y no podemos ligar una cosa con la otra y eso es lo que pasa muchas veces, por eso es que a veces pues nos cuesta porque estamos en la religión, estamos en tradiciones, en religión, en tantas cosas. Eso es cosa física, eso es parte del mundo, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritual y de lo que Jesús hablaba. Y bueno, ahorita quiero compartir justamente en la Biblia, Jesús habla de esto, de cómo nosotros, o sea, qué significa nacer de nuevo. Y él lo habló en una oportunidad con Nicodemo. Yo no sé si han escuchado de Nicodemo, era un líder fariseo, imagínense. Si ustedes han leído la Biblia, saben que Jesús constantemente tenía peleas o discusiones con los fariseos, porque ellos venían de la comunidad hebrea, venían de la comunidad judía, que era realmente el pueblo que Dios había escogido, ¿verdad? A los israelitas y todo eso. Ellos venían de ahí, los fariseos venían de ahí, entonces ellos conocían la ley, conocían todo, ¿verdad? Todo lo que nos habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que pasó Dios con Israel. Entonces, de alguna manera, Jesús vino y ellos no lo escuchaban, siempre habían discusiones porque ellos no creyeron que el Mesías del cual
los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Salvador, que iba a venir alguien que iba a morir por todos nosotros, ellos estaban esperando a ese Mesías. Esos fariseos, los judíos, ellos estaban esperando al Mesías, pero resulta ser de que ellos no creyeron que era Jesús. No creyeron que era Jesús, excepto Nicodemo tenía tenía la duda y él no fue directamente así como yo no creo totalmente, entonces yo quiero hablar con él. Entonces él se vio con Jesús y hablaron acerca de este tema. Entonces, bueno, voy a compartirlo en Juan 3, del 1 al 15. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales eran todos los milagros que Jesús ya estaba haciendo. Y aquí en el versículo 3 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, wow, aquí nos damos cuenta de cómo, por eso es que, es un ejemplo maravilloso, maravilloso, porque yo sé que la gente cree que Dios, que Jesús y todo eso es una iglesia, es una religión, es una denominación, es una cosa, que católico, que cristiano, que si el cristiano. Yo me quedé impresionada cuando yo llegué a este país. En Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela y era cristiana, yo me acuerdo que nosotros teníamos quizás algunas denominaciones cristianas, algunas, como las más populares, pero cuando llego aquí, increíble cantidad de denominaciones cristianas que hay. Y yo estoy así como, ¿qué es esto? No entiendo nada. Pero todas esas denominaciones cristianas no vienen específicamente de Dios. Lo que viene de Dios es lo que está en su palabra, es la Biblia. Es la Biblia. Y nosotros nos hemos enfocado más en una iglesia, más en el templo, más en los pastores, más en los guías espirituales o padres, ¿verdad? Si es iglesia católica, nos hemos enfocado más en lo que ellos digan, más en lo que ellos nos muestran de la Biblia, más en las tradiciones de la iglesia, más en hacer esto por la iglesia, hacer lo otro por la iglesia, ir al servicio y servir aquí, servir allá, que realmente lo que dice la Biblia, y de conocer y tener a Jesús en nuestro corazón y dejar sernos guiados por Él y permitir realmente nacer de nuevo. Y como decía, el ejemplo es tan maravilloso porque eso es lo que pasa actualmente. Justamente Nicodemo, viniendo de los israelitas, la gente que conocía la ley, de pies a cabeza, la ley, estamos hablando de los mandamientos y todo lo que Dios le pidió al pueblo de Israel, ellos tenían que hacer los mandamientos y seguir en obediencia a Dios. Pero ellos sí, tenían la ley en su corazón, ellos seguían a Dios y todo eso, pero sin embargo estaban tan metidos en sus tradiciones, tan metidos en la iglesia, tan metidos en sus cosas de la iglesia y todo es tan estructural y tan organizadito y toda la cosa, que ni siquiera conocían bien exactamente
¿qué es lo que Dios vino a hacer? O sea, ¿cuál era el plan completo de Dios? Ellos no tenían ni idea. Por eso es que Jesús le dijo, tú eres maestro de los israelitas y tú no tienes ni idea, o sea, de lo que yo te estoy diciendo. O sea, eso era para que él supiera más que nadie lo que Jesús estaba diciendo y estaba más perdido que el carrizo. Y por eso es que, o sea, cuando ya tú empiezas a estudiar la Biblia, o sea, de meterte de cabeza, de realmente entenderlo, de entender a Dios, de entender su plan, de entender quiénes eran los israelitas, por qué vinieron, quién era Jesús, por qué vino Jesús, quiénes somos nosotros, cuál es el plan de Dios con nosotros, cuál es el plan de... O sea, cuando nosotros nos metemos realmente a la Biblia, es donde uno empieza a entender, porque si tú ves en la iglesia que lees la Biblia o si de repente en los estudios que hace todo eso, pero nada, o sea, es diferente. Una cosa es tradición y la parte física, otra cosa es la parte espiritual. Y para entrar a lo espiritual es a través de conocerlo a Él y de conocer la Biblia. Y yo me acuerdo cuando, bueno, Jesús en la última cena, Él estaba hablando con sus apóstoles y Él les dijo, yo me voy, a mí me van a crucificar pronto, pero yo le voy a dejar al Consolador, yo le voy a dejar al Espíritu de Dios, yo le voy a dejar al Espíritu Santo, yo voy a pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo para que cuando yo me vaya, Él se quede con ustedes y Él sea el que los va a guiar y Él sea el que les va a enseñar. ¿Están viendo la diferencia? No, Él no dijo yo voy a dejar un pastor, yo voy a dejar a un líder, yo voy a dejar un padre. Él dijo el Espíritu Santo es el que te va a llevar y llenar y es el que te va a guiar, es el que te va a mostrar, es el que te va todo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es justamente cuando nosotros de corazón estamos así full rendidos ante Él, ante Jesús. Nos rendimos, no solamente hablamos y decimos que Él es nuestro Salvador, sino que nos rendimos así full para que Él realmente entre en nuestras vidas, el Espíritu Santo, y a partir de ahí es que uno va a caminar es con Él, más nada. Y ahí a partir de ahí tu vida va a cambiar, pero va a dar, bueno, todo un cambio radical. Y no va a ser un cambio radical para mal, va a ser un cambio radical para bien. Pero ya no vas a ser tú, ya va a ser algo más fuerte que tú no puedes controlar. Y te vas a sentir amado, te vas a sentir protegido, te vas a sentir que no estás solo, te vas a sentir como que sí vas a tener tus problemas, como todos tenemos nuestros problemas, pero tienes a alguien ahí que te sostiene, siempre que te está sosteniendo, que te dice, no te preocupes, aquí estoy yo. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, a través de rendirnos, y también Jesús habló de algo aquí muy importante, y es el Espíritu Santo a través a través del Espíritu y a través del agua también. Por eso es importante el bautizo, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado del bautizo, pero no un bautismo de que cuando eres un niño chiquitico y no tienes conciencia te bautiza, porque eso no sirve. Es lo mismo que tú decir una oración y realmente tú no la sientes o tú no estás rendido. Cuando tú dices algo a Jesús de corazón, estás rendido, es otra cosa, es otra cosa. De la misma manera el bautizo, si tú vas y te bautizas y tú estás así como, bueno, yo lo hago porque todo el mundo lo está haciendo en la iglesia o lo que sea, pues es lo mismo, no va a pasar nada, agua y ya. Igual de la misma manera cuando los niños están chiquiticos los queremos bautizar cuando están bebés. Y los niños no tienen ni idea de lo que está pasando, o sea, ni siquiera tienen conciencia para decidir yo sí quiero hacerlo, yo no quiero hacerlo. O sea, es algo tan profundo de corazón, es como un simbolismo. El agua es como el simbolismo de que realmente tú estás limpiándote, te estás sacando esa persona vieja, ese pasado, lo que hablé al principio, que yo les decía, imagínense que esto pueda pasar y tú te puedas borrar, o sea, tú podamos realmente limpiar de nuestra vida todo eso que quedó allá atrás, o sea, todas esas cosas que de repente, o sea, nos hemos arrepentido toda la vida o nos sentimos pesados. Y tú estás dejando en el agua todo eso para ser libre, para ahora caminar con libertad. Y esa libertad es la que nos da Jesús. Y esa libertad es la que nos sigue dando el Espíritu Santo cada vez que estamos aquí en la tierra y cada vez que pasamos por dificultades y todo eso nos da libertad. Cada ratico nos dice, no, dame acá tus cargas, dame acá esas cargas, dame acá todo ese peso. Ya, te lo quito,
dale, sigue adelante, levántate, sigue adelante. Y así es. Entonces, bueno, quería compartir con todos ustedes esto. Y bueno, antes de acabar, quería compartir otro versículo que está en 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y así es, o sea, así es literalmente cuando tú te rindes y te limpias en el agua, ¿verdad? Con el bautizo, realmente tú eres una nueva persona. Ya tú no eres esa vieja persona, ya tú no puedes volver atrás. Y no puedes, por más que intentes o quieras, tú no puedes. Ya eres una nueva persona y tampoco vas a querer volver atrás. Eso es tan bello porque no quieres volver atrás. Ya tú dices, wow, me siento rico. Tú estás con un papel en blanco y ahora tú estás escribiendo tu historia de una manera diferente y tú la estás escribiendo para la gloria y para la honra del Padre, más nada. Eso es todo. Así que, bueno, nada, quería compartir esto. Y para conseguir las notas del episodio pueden visitar marishero.com/26, marishero.com/26. Espero que todos tengan un lindo día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcasts o estrellitas en Spotify y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Marishero, M-A-R y latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.